Qué bella reunión tuvieron el día sábado, ¿verdad? Yo me gozaba con ustedes de ver tantas personas, de ver un ambiente tan bonito, las felicito. Tienen un grupo muy hermoso. No lo dejen, no lo pierdan, porque es algo muy bonito lo que tienen. Es una bendición, así es. Bueno, hermanitas, pues hoy vengo con ustedes y les traigo el cierre de nuestro tema. Hemos estado hablando del perdón por varias semanitas, un tema bastante polémico, con muchas ramificaciones, si así le quieres llamar, porque tiene mucho de dónde agarrar, tiene mucho de dónde debatir. Sin embargo, nos mantuvimos en una línea recta, aprendiendo lo que la Biblia dice acerca del perdón y tratando de aplicarlo a nuestra vida de manera que podamos a la vez de aprender, cumplir con su palabra, crecer espiritualmente, añadir conocimiento a nuestra vida, porque eso es lo que realmente es el primer paso al crecimiento. Porque si uno no sabe qué hacer, pues ¿cómo lo va a hacer? Entonces, el saber cómo nos va a dar pauta para aplicarlo. Muy bien, yo creo que la mayoría que estuvieron en todas las clases, la mayoría por las caritas que alcanzo yo a ver, otras no, pero hemos hecho siempre un repasito para poder recordar qué hemos tocado. Hemos empezado nuestra conferencia hablando del resentimiento. ¿Por qué el resentimiento es la antesala de las ofensas, del odio o de todo lo que, del rencor y luego el odio, que se guarda en nuestro corazón? Entonces, empezamos por guardar, sentirnos de pequeñas cosas, porque hicieron, porque no hicieron, porque dijeron o no me lo dijeron, y todo llega en cierto punto a ser motivo por el cual guardamos resentimiento en nuestro corazón, que al fin nos va a estorbar para nuestro crecimiento, para el avance, para una buena relación. Entonces aprendimos que ser menos resentidas traerá más bendición a nuestra vida. Tenemos que aprender la bendición de no tomarnos personal las cosas. Tuvimos que aprender a ver que no siempre es lo que quiere, no siempre lo que quiso decir es lo que yo estoy viendo, porque acuérdense que cada una vemos a través de nuestros propios lentes de la vida en base a nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro medio, todo lo que hemos vivido influye la manera en que vemos la vida, la manera en que vemos a las personas, la manera en que percibimos a Dios también tiene que ver con cómo vemos la vida. ¿Ok? Entonces, después hablamos de lo que la segunda clase, de lo que es el perdón, la introducción en el tema del perdón, vimos la definición, a ver si nos acordamos. La definición dice en la Real Academia Española, de la Lengua Española, que el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de una deuda o una obligación pendiente. Es la remisión de eso, ¿no? También hablábamos de que bíblicamente perdonar es quitar, es eliminar también, ¿verdad? Después estuvimos hablando un poquito de qué es el perdón. Algunos puntos, porque no voy a debatir todos, pero uno de los más importantes que nos permite tener un concepto general, el perdón es bondad y misericordia. Más bien es como la misericordia aplicada a la vida, ¿no? O sea, si nosotros decimos que somos bondadosas, pero ¿cómo mostramos esa bondad? Pues cuando perdonas, es como pones en práctica la misericordia o la bondad. Aprendimos que el perdón es un acto de voluntad. El perdón no es un sentimiento, porque jamás vas a sentir perdonar. No, es un acto de voluntad. Aprendimos que el perdón es un proceso, que el perdonar toma tiempo y el perdonar toma tu tiempo, o sea, toma el tiempo que tú necesites. No quiere decir que si a mí me tomó un mes perdonar una situación, a ti te va a tomar lo mismo. A ti te puede tomar 2 meses o te puede tomar una semana, un día o decíamos la vez pasada, un segundo. Todo depende de cada uno, pero es un proceso y lo tenemos que vivir. También vimos que no es el perdón. Y hablamos de que el perdonar a alguien no significa estar de acuerdo con lo que hizo.
¿sí? Aprendimos también que no es perder la autoestima, que perdonar no te hace sentir y no te debe de hacer sentir menos, que eres menos, porque perdonaste, porque no tienes valor o porque no tienes, como dice afuera, no tienes dignidad, ¿no? Entonces no es eso. Aprendimos que perdonar no es permitir que nos vuelvan a lastimar. Hay línea muy delgada entre ese asunto. No podemos evitarlo muchas veces que la gente nos vuelva a fallar, pero es muy distinto y nos referimos a una situación en particular. Creo yo que por eso decíamos que el perdón es algo que tiene muchas cosas de donde platicar, porque se aplica a cada situación de la vida y son millones de situaciones el que vivimos a diario, ¿no? Ok, también vimos algunos de los beneficios del perdón en las clases anteriores. Decíamos que el perdón nos brinda paz, que es el primer beneficio y también aparte es un fruto del Espíritu Santo que viene a nuestra vida al perdonar. Vamos a ver y lo experimentamos, si bien el perdonar no es un sentimiento, sin embargo, como consecuencia de haber perdonado, empezamos a tener sentimientos bonitos, ¿no? Y aparte viene esta seguridad y esta paz también. Beneficios del perdón también, hablamos la vez pasada que te deja libre, te libera del deseo de venganza también, ¿no? Cuando perdonas desaparece, literal desaparece. Cuando verdaderamente perdonaste y es un medidor, decíamos nosotros, es el termómetro del perdón. Porque si tú todavía sientes ganas de vengar esta situación, mira hermana, no has perdonado, la verdad, aunque de boca lo dijiste, el corazoncito no lo ha perdonado. Y el otro beneficio del perdón es salud física, emocional y espiritual. Vimos también que el no perdonar primero nos puede enfermar. Hablamos y dimos ejemplos de algunas enfermedades que obviamente no es la única causa. Estas sintomatologías se presentan muchísimas, ¿no? Dolor de cabeza, puede ser por presión arterial alta, pero si me voy más profundo, la presión arterial alta puede ser por situaciones no perdonadas y así nos podemos ir y debatir, pero da salud. El perdonar nos brinda, nos sana y es comprobado, ¿no? ¿Por qué perdonar? Poco tocamos de este asunto del por qué, pero hoy vamos a ver, he investigado un poquito y a la vez del material, a la par con el material que yo tenía a mano, con la Biblia también me he dado el lujo de poder leer y escuchar algunas conferencias también de algunos, en este caso, un doctor que es un científico, doctor científico cristiano también lo es, y es rumano. Ese doctor se llama Dumitru Constantin. Aquí no es conocido, pero en Europa es un personaje bastante admirado y conocido. Dumitru Constantin es un científico cristiano quien escribió un libro para demostrar que la ciencia revela la existencia de Dios. Él es científico, enseña en las universidades, pero poco se mete a lo mejor en las clases con este tema, sin embargo se dedicó a escribir un libro para demostrarle al mundo cómo la ciencia, lejos de ser y enaltecer al ser humano que descubrió tal y tal cosa, revela la existencia de Dios. Cuando yo leí su libro, encontré un párrafo que se adaptaba muy bien al concepto del que perdonamos para sanar. Y quiero citar tal cual está escrito en su libro. Cito: Jesús nos dejó dos grandes tesoros que aportan a nuestra salvación: amor y perdón. Los recibimos de Dios y los usamos a diario en la vida cristiana. El amor incondicional a nuestros seres queridos significa paz, respeto, generosidad, compasión, empatía y apoyo en las necesidades. El odio, que es el opuesto al amor, es el cáncer del conocimiento, la muerte del alma, es el invierno de la humanidad. El perdón es la condición de la existencia del amor.
paréntesis, si no hay perdón, no hay amor. Y viceversa, ¿no? Sabemos hoy, por la ciencia, que a través del perdón se anula el modelo patológico de nuestra estructura genética, o sea, la condición obligatoria de la sanación de nuestro cuerpo y alma. Lo dije muchas veces y lo repetiré, dice el autor. Si nos queremos sanar de alguna enfermedad, tenemos que primero perdonar a los que nos han ofendido o estuvimos en conflicto. En esta sección donde él dice que el perdón sana, explica eso. Como científicamente se ha demostrado que el perdonar interrumpe el patrón o el modelo patológico de las enfermedades. Literal, lo rompe y empiezas a sanar. Nuestro cuerpo fue hecho para sanar. Curiosamente, estaba escuchando un detalle también de lo poco que conozco en cuanto a la medicina, pero me llamó mucho la atención que decían que hay ciertas enfermedades en nuestro cuerpo que necesitan 3 días para regenerarse. Varias cositas, hablando de la regeneración de algunas células, de los tejidos, de varias cosas. Necesitan 3 días para regenerarse. Y estas cosas son muchas veces este proceso de sanación que viene por default con nuestro cuerpo al nacer, se ven interrumpidas por problemas no aceptadas, no resueltas, y la respalda muchísimo también, recordemos el Salmo que escribió David, ¿no? Que decía que mientras él callaba, empezó a describir muchas enfermedades, de dolor de hueso, de todo lo que él sentía, ¿no? Entonces es cierto, y él lo demuestra en ese asunto. ¿Por qué? Entonces hay una razón muy buena. Para vivir tranquilos, para vivir sanos, el tiempo que Dios nos permite vivir en esto. No conozco un solo ser humano que diga, la vida que yo tengo aquí la quiero vivir enfermo. No me he topado con alguien así. Sin embargo, inconscientemente lo hacemos, ¿no? Entonces, es parte de, y si ya pudimos hacer el repaso, vamos a pasar a lo que hoy va a ser nuestra clase práctica de cómo perdonar. Voy a ir directo a la aplicación práctica que es con la que voy a terminar, pero a la vez ¿tenemos tiempo abierto para preguntas, Maribel? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, con más razón, voy a ir, en hilo, sin interrumpirme mucho, ¿verdad? ¿Cómo perdonar? Sin embargo, a lo largo de la vida hemos guardado cosas. Cosas que hemos hecho nosotros, cosas que nos han hecho a nosotras. No quisimos hacerlas, sin embargo, salió. No quisieron lastimarnos, sin embargo, nos lastimaron. Y con eso vamos a aprender a vivir, es parte de la vida, como quien dice. Sin embargo, para poder perdonar y pasar sobre esa necesitamos prepararnos. Necesitamos preparar nuestro corazón. La preparación comienza con un cambio de mentalidad, que es el paso 1 que ustedes tomaron al asistir a cada una de las conferencias del tema. Es un cambio de mentalidad. Claramente lo que yo dije aquí estos días no son cosas nuevas, ni del otro mundo. Son cosas normales que están en la Biblia, que los han oído ustedes, supongo yo, muchas veces a través de la vida, ¿no? Pero miren, recordar es... Alguien decía, ¿no? Y si se acuerdan ese eslogan, recordar es vivir. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo era? Es volver a vivir, y recordar es aprenderlo. Entonces lo recuerdas y fortaleces el aprendizaje. Entonces necesitamos colocarlo aquí, en nuestra mentalidad, en nuestro pensamiento. Para entrar en esa preparación voy a dar algunas recomendaciones de ver la manera bíblica y práctica del perdón. Primera recomendación, antes de que leamos el cómo: no repartas culpas. No repartas culpas. No, cada vez que hay una situación en nuestra vida, si nos pusiéramos o si nos fuéramos a una terapia, ¿y por qué estás así? Y enseguida nuestra mente ya sabe por qué. Porque fulano me hizo esto. Porque si no fuera por lo que me hizo, yo no estaría así. Eso es repartir culpas,
¿no? Muchos de las ofensas, hablábamos nosotras en el primer sesión, decíamos que mucho del resentimiento lo guardamos por cómo nosotros lo percibimos, no por la intención que ellos tuvieron. Capaz que ni tenían la intención de hacernos algo, ¿verdad? 2, no valores la autocompasión. Y de verdad, muchas de nosotras nos quedamos ahí, ¿no? En autocompasión, porque sí duele. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos quejamos? Porque el ser humano cuando algo le duele necesita consuelo. Y es una manera de buscar el consuelo, está en nuestro ADN, pero concientízalo y no te quedes ahí, porque se vuelve una autocompasión, ¿no? Disponte a dejar de ser una víctima. Me hicieron, me dijeron, y por donde vas es lo único que platicas. Esto es ya adoptaste el papel de víctima y siempre cuando hablas del tema solo hablas de lo mucho que te dolió, de lo mucho que te lastimó, pero conscientemente tenemos que dejar de hablarlo, tenemos que dejar de hacerlo. Y fue una situación que me pasó, puede pasar a cualquiera, pero voy a ver cómo lo enfrento, ¿no? Ok, disponte a hacer un recuento de tus bendiciones en lugar de tus heridas. Porque si hay veces que nos juntábamos a platicar y me gustaría de verdad hacer una encuesta a ver cuánto de la plática que hemos tenido son quejas y cuántos son cuentas de bendiciones, ¿no? Y la verdad que las mujeres por lo general nos gusta quejar de todo lo que está mal, porque inconscientemente queremos buscar la respuesta y así la buscamos. Si no hay no lo arreglamos, si no lo hacemos evidente, ¿no? No lo sacamos. Porque mientras más lo recuerdas, más lo vives, lo revives y más profunda se hace la herida, ¿no? Lo que decíamos hace ratito del de recordar es volver a vivir, se aplica también muy bien a cada vez que tú recuerdas una situación de dolor, de maltrato o de ofensa o de lo que sea, lo vuelves a vivir. Tu cerebro no sabe hacer la diferencia entre realidad y pensamiento. Tú puedes, de verdad hemos hecho experimentos en cuando hablábamos de los pensamientos negativos, nos sentamos, hicimos un experimento, cerramos los ojos, así, y empezamos, la persona de enfrente estaba relatando una situación en la que todas mentalmente se tenían que colocar. Y estábamos hablando de un ser querido. Y cada quien trajo a su mente a su ser querido sin saber qué iba a venir después. Y después el experimento decía, imagínate estar enfrente de su ataúd. No, pues más de una hermana empezó a llorar. Y así, ¿por qué lloran? Si solamente es ficticio, ¿me entiendes? Pero bueno, ahí demostramos que, y nos ha pasado, o sea, ¿cuántas veces no viene un recuerdo a nuestra mente y los ojos se llenan de lágrimas? ¿Por qué? ¿No? Porque el cerebro lo vive, de verdad lo vive como si estuviera en el momento. Disponte a ver a todos y a todas a través y desde el amor. A todas las personas, porque hay personas, decía una hermana aquí cuando estuvimos platicando la primera vez, que son personas muy lastimadas y como son tan heridas, lo único que hace es herir a otros a través de sus palabras, a través de sus actitudes, incluso con ofensas. Todo eso sale porque hay una herida muy profunda en el corazón. Pero si tú a esta persona lo logras ver desde el amor, a través del amor, vas a superar el asunto, la ofensa y pasar rápido por ella. Disponte a sufrir voluntariamente la amnesia celestial. Esa a mí me gusta porque de verdad es cuando con la ayuda de Dios olvidas lo que pasó. De verdad te dispones a tener amnesia y tanto que lo niegas que luego ya el cerebro ya ni lo recuerda, ¿no? Y hay que hacerlo también voluntariamente. Convéncete de que aferrarte a los agravios solamente lograrás una forma de sufrir, de seguir sufriendo. Aferrarte a los agravios es una forma de sufrir. Tienes que estar consciente de eso.
Convéncete de que el dolor emocional que sientes es causado por tus pensamientos. Porque el hecho pasó en el momento. Y lo que pasó, o sea, en el momento que se acabó, no hay manera de que en tiempo real pueda volver a suceder o que vuelva a repetirse como una cinta que la regresas, un video que lo regresa. Ese no. Solamente nuestro recuerdo, solamente nuestro cerebro hace eso. Y cada vez que te cargas de emociones negativas es porque aquí lo estás reproduciendo, ¿se llama? Una y otra vez, lo estás regresando, ¿no? Y convéncete que no hay valor alguno en castigar o castigarte. No existe, ¿no? Porque muchas veces no solamente es castigar al que te ofendió, a veces nos castigamos a nosotras mismas por lo que hicimos o por lo que pasó. Recordamos también la vez pasada que una de las razones por la que nos es muy difícil perdonar es porque no nos perdonamos a nosotras mismas. Somos muy exigentes con nosotras. Todo el mundo se puede equivocar, pero tú no. Porque eres tan perfeccionista, eres tan exigente contigo, porque necesitas dar lo mejor de ti. Y entonces no te perdonas las cosas y te castigas a ti misma inconscientemente, sin darte cuenta. Por eso necesitamos concientizar mucho de estos actos. Incluso hicimos nuestro cuestionario, ¿verdad? El test. También, no lo pierdan de vista, ahí ténganlo y de vez en cuando repásalo. Y al tener esas recomendaciones en mente, vamos a pasar en la manera práctica. Y yo, la verdad, estuve pensando desde que empecé el tema, al tener el esqueleto de la sesión 1, 2 y 3, estaba pensando y de ahí me dediqué a pensar ¿cómo lo podemos hacer? Aplicar de manera práctica, porque la verdad la aplicación se queda en nuestro corazón. Muchas gracias. ¿Me ayudas a repartir estas hojitas? Bueno, te los doy todas. Si quieres, los paso yo de este lado. Empecé a pensar de qué manera de manera práctica pudiéramos nosotras aprender a perdonar. Porque te vas de aquí con el tema y a lo mejor está presente en tu mente un par de semanas, un par de días. Capaz que si Dios es bueno y misericordioso contigo, te va a dar el valor y la fuerza de poder arreglar una situación de perdón y ya. Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera práctica. Y se me ocurrió un plan. Entonces, y no se me ocurrió a mí, o sea, simplemente lo escuché hablar en el plan para aprender. Y dije, claro, un plan estaría muy bueno. Vamos a dedicarnos una semana. Nos dedicamos 3 semanas a aprender acerca del perdón. ¿Qué les parece si nos dedicamos una semana de nuestra vida para comprobarlo, hermanas? Yo quiero que comprueben que es cierto lo que aquí aprendimos. Quiero que comprueben que es cierto que se puede perdonar. ¿Sí? Porque en tu corazón puede existir. Si hace falta, traje 25, no sé si hace falta, pero por ahí la pueden compartir. No te tocó, Vero, ¿verdad? Hojita. Te voy a compartir la mía, Verito, ¿sabes? Está sin las anotaciones, sin las negritas, pero por lo menos así. Ok, entonces, vamos a hacer un plan. Lunes empezamos el plan para aprender a perdonar. Y lunes, dedíquense una hora cada día, así como antes de que hagas tu devocional, a lo mejor tienes la costumbre de leer la Biblia y orar antes de salir de tu casa. Bueno, ahí date este tiempo. Lunes, y vamos a aprender, la palabra de lunes es acepta. Acepta que necesitas el perdón y que necesitas perdonar. Acepta que necesitas el perdón. Hablábamos la vez pasada, de una vida de confesión. La vida cristiana correcta no es aquella persona que nunca vuelve a pecar. Es aquella persona que vive en confesión constante. De eso se trata. Porque mientras estemos en este cuerpo y vivamos en esta tierra, vamos a cometer infinidad de errores. Sí, es diferente, no podemos vivir en pecado consciente, pero vamos a cometer errores mientras luchemos con nuestra carne, ¿verdad? Entonces, lunes acepta que necesitas el perdón
y medita en eso y que necesitas perdonar. El versículo que nos va a apoyar en este concepto es el Mateo 6:12. Vamos a abrir las Biblias y a leerlo, o creo que lo tienes en la hojita, ¿verdad que sí? Ok. Mateo 6:12, síganme con sus hojitas, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. El perdón que necesito recibir, y aquí está en este verso también el perdón que necesito dar. Y está condicionado, si se das cuenta. Perdónanos a nosotros como perdonamos a los demás. ¿Cómo perdonas a los demás? Es la pregunta dura, porque decíamos la vez pasada que acostumbramos a castigar, ¿no? A retirar el habla, a tratar con la ley del hielo, a hacer muchas cositas. ¿Así quieres que te perdone Dios? No. A mí me gustaría que Dios, de verdad, me gustaría que Él olvidara para siempre y nunca más se acordara de mis errores. Y qué difícil es que nosotros perdonemos así, ¿no? Para nosotros, pues obviamente no somos Dios, y mientras estamos aquí, hasta que seremos allá y seremos como Él, llegaremos. Pero mientras aquí nos dejó herramientas para poder luchar. La acción que tomarás el día lunes, ¿sobraron esas? Si quieres darle a Berito una que tiene las marcas. Ya no tiene tampoco. La acción que tomaremos el día lunes después de leer Mateo 6:12 es: ora pidiendo a Dios que te muestre aquellas cosas que tienes que perdonar o por las que tienes que pedir perdón. Hermanas, estamos enojados con las personas y muchas veces no sabemos ni por qué. Pues, ¿qué te hizo? No me acuerdo, pero... ¿No? Siéntate en oración y pide al Señor que descubra en tu corazón qué hay ahí en esta relación. Obviamente son rencillitas pequeñas de hace muchos años que no las puedes recordar. Y muchas veces sirve porque el hacer ese tipo de examinación, introspección a nuestra vida, porque vamos a ver que también, descubrir que nosotros también teníamos cosas que no pedimos perdón porque las consideramos sin importancia. Pero sí hay que pedir perdón delante de Dios. La acción del lunes, ¿correcto? Martes, vamos a martes. Y me tienen que prometer que lo van a hacer, de verdad. Si no, esto no sirvió de nada. Martes, recuerda todo lo que Dios te ha perdonado, ¿no? Si llegamos a Cristo, somos hijos de Dios, seguramente nos ha tenido que perdonar muchas cosas. Y si no hiciste o no tuviste grandes pecados en tu vida, simplemente recuerda que esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos está muy aferrada a nosotros y que te dé esa sensibilidad de reconocer que sí hay pecado en nuestra vida, ¿no? El Colosenses 3:13 soporta esta teoría o este consejo y dice: soportaos unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviese o tuviera queja contra otro. Otra vez, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? La acción de martes es la siguiente: anota en una hoja las cosas que Dios te ha perdonado en tu vida. Pero no aquel día que recibiste a Cristo, que le entregaste tu vida y le pediste perdón por tus pecados. Desde ese día para acá, si llevas una vida de confesión, una vida de intimidad con Dios, un tiempo con Dios a solas, has tenido que confesar más de una vez. Recuerda y ponlos ahí, te va a servir. Esto te da, ahí falta la palabra da, esto te da fuerzas para perdonar a otros. En mi hojita falta, creo que en la de ustedes también, porque de aquí lo copié. Bueno, ahí póngale ustedes. Eso te da fuerzas para perdonar a otros. Cuando sabes que fuiste perdonado, eso te va a dar fuerzas para también perdonar a otros. Pasamos al día miércoles y la palabra del día miércoles es decide. ¿Ya? Decide perdonar aunque no sientas hacerlo. Recuerda que decíamos en la explicación del perdón que es una decisión. No vas a sentir hacerlo, de verdad no, al menos que tengas
no sé, hay relaciones tan hermosas que dices, no, yo necesito hablar con esta persona porque si no lo perdono por la situación no puedo estar en paz con él, ¿no? Y qué bonito cuando, sobre todo, una relación de matrimonio es así. Pero no lo vas a sentir, no te van a hacer perdonarlo. Lucas 6:27 es el versículo que nos apoya para ayudarnos a decidir perdonar y es: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y dice el verso, pero a vosotros, a los que oís. No se refiere a los que tienen orejas, oídos. No. Ustedes saben, a lo largo de los evangelios, él usaba mucho esa palabra. Y es al que presta atención y quiere hacer la voluntad de Dios. Esos que oyen, que escuchan, pero la palabra oír en original trae consigo como el oír para ponerlo en práctica. Así se traduce la palabra, oírlo para hacer. Aquí no tenemos esa forma de hablar, aquí voy a escuchar y ya, no hay una que diga oír y aplicarlo, ¿no? Pero en original es ese, por eso dice, vosotros que oís, o sea, los que quieren aplicar la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Y la acción del día miércoles es, nombra a la persona que debes perdonar en oración y dile a Dios, decido perdonar a Florina, aunque me duela. Y te entrego ese dolor, te entrego esa herida. Pero necesitan decir el nombre de la persona. Si no lo dicen, no lo evadan, porque lo evades y el perdón no va a ser genuino ni de todo corazón. Repitan en tu oración el nombre, no repitas, sino dilo. Di por nombre y el error y la herida. Es la manera de concientizar y poder llegar a un perdón genuino. El día jueves, la palabra es ora, y este es un desafío muy grande, hermanas. Ora por la persona que te ofendió, pero ora de manera regular. No orar solo, como decía miércoles, solo para reconocer delante de Dios el perdón. Ora por ella, ponla en tu lista de oración, por él, si es tu esposo, por ellos, si son tus hijos, por ellas, si son tus vecinas, por ellas, si son tus hermanas en la iglesia. Ora por ellas de manera regular. Así como la siguiente semana después de acá haces ese reto, vas a orar todos los días por ella, ¿no? Y el verso que nos apoya para este desafío de orar es Mateo 5:44, la última parte, que dice, pero yo os digo, ¿sabe qué? Me voy a ir al versículo porque quiero verlo completito. Mateo 5:44. Y dice así, si quiere yo se los leo para que no pierdan mucho. 5:44 dice lo siguiente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, que veíamos antes, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y la acción del día jueves es, dedica 3 minutos de tu oración por esta persona y ora por su bien espiritual, por su bien emocional, por su bien físico. Si tú conoces a esa persona, si esa persona es tu esposo o tu ex esposo, tú sabes qué necesidad tiene, ora por su necesidad. Si esa persona son tus hijos, los conoces más que nadie y sabes de qué necesitan, ora por tus hijos. Si son tus vecinos, solo ora por sus necesidades generales, física, que esté bien, si pasa por alguna enfermedad, sánala, Señor, ¿no? Eso hace mucho, ese es el proceso, ese es el entrenamiento para perdonar. Decíamos también la vez pasada que el perdonar es como un músculo que hay que entrenar. Y cuantos más perdonas, más trabajas en eso, más fácil te va a hacer perdonar, más feliz vas a vivir y más sana vas a ser en consecuencia. Pasamos a viernes. El reto del día viernes es renueva. Renovar es renovar nuestra mente.
¿Cómo? Memoriza versículos que te ayude a contrarrestar tus pensamientos de dolor y venganza por la herida. Así, esto es una práctica muy acostumbrada en el discipulado de la vida cristiana, porque te enseñan que cuando pasas por algún problema, y si no te enseñan, lo has de haber observado en el aconsejamiento, cuando tú pasas por una situación difícil y vas y hablas con el pastor te saca unos versículos que tienen que ver con lo que estás pasando. Y de igual manera me acuerdo que al inicio de mi estancia en México, por una situación externa, sufrí una depresión y ansiedad, que fue la primera vez que yo supe o conocí que era la ansiedad. Entonces me acuerdo que parte de mi tratamiento de curación era aprenderme de memorias versículos que tienen que ver con, este caso me acuerdo que era con el temor y con la ansiedad. Hay muchísimos que habla de eso en los salmos. Y cada vez que me sentía y me agobiaba nuevamente esta sensación, yo repetía los versos. Es una manera increíble de vencer. Es increíble como en cuestión, me acuerdo que no accedí o no acepté, por miedosa también, a tomar medicina. Pero con esto, en 7 días. Claro, estamos hablando de una situación externa. Cuando tú sufres una depresión por pérdida, es cuestión en lo que pasas el duelo y vuelves a normalidad. Cuando hay una situación de miedo externa, en lo que la situación pasa y todo vuelve a la normalidad. Cuando ya son crónicas las situaciones, es otro el tratamiento y otra la situación. Pero aprender versos de memoria que tiene que ver con la lucha, con el problema que estás viviendo, es la mejor manera de vencer y pasar por el problema victoriosos. Romanos 12:19 nos apoya para esta teoría de renovar nuestra mente y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es un ejemplo, pero cada vez que te da la gana de romperle el cuello al que te hizo lo que te hizo, repite este versículo y aléjate, ¿no? La acción del día es, cada vez que te invade el recuerdo o el pensamiento, repite en voz alta un verso acerca del perdón para contrarrestar tus pensamientos. Así sea de dolor, así sea de venganza, autocompasión o lo que sea. No des lugar a esas cosas, sino que repite el verso en tu mente. Pasamos al día sábado con el favor de Dios y vamos a aprender a buscar. La palabra del sábado es buscar. Para este sábado, después de esta examinación que has hecho de lunes a viernes, para este sábado ya tienes que tener clarísimo una situación por lo menos concreta, física, real, de algo que te está doliendo, que te está generando problemas con el perdón. Entonces vas a poder aplicar el día sábado de manera aún más práctica la palabra buscar, la reconciliación. Decíamos la vez pasada que la reconciliación no siempre es un requisito del perdón. Perdonas, y esto es una parte que a lo mejor necesitaríamos otra clase para explicarlo, pero no siempre significa reconciliarte con la persona. Doy un ejemplo claro. Hemos aconsejado matrimonios en donde había maltrato físico, abuso emocional y sexual, en donde yo creo, y nosotros mismos, siendo cristianos, aconsejamos que no, porque el daño era mucho mayor. Mucho mayor. Entonces ahí dijimos, ni siquiera se crucen, que si necesitas ver la cuestión de los niños está el abogado, nada tú directamente, porque ver directamente o encontrarse eran golpes, alguien salía sangrando, alguien salía con moretones. Entonces no, tiene que ser a través de un mediador, ¿no? También situaciones del trabajo, también hemos visto así, donde de verdad no vuelvas a este trabajo, por más necesidad que tienes no vuelvas, porque ahí no se trataba de maltrato físico, pero sí se trataba de maltrato emocional, ¿no? Muy bien, estamos en sábado, ¿verdad? El verso que apoya esto es Mateo 18:15 y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
La palabra repréndele no es ve y regáñale o ve y hazle una escena. No, la palabra ve y repréndele es habla con él, hazlo reflexionar sobre lo que pasó. Y puedes que de tu reflexión ganes el hecho de que reconozca y te pida disculpas, ¿no? Que te pida perdón. Tú le ofreces el perdón y ganaste un hermano, ganaste una relación. Aquí es donde no importa lo que cueste. Yo siempre aconsejo que la relación con nuestros hijos debe ser así. Debes buscar hasta la última gota de fuerza la reconciliación con tus hijos. No, por ninguna razón del mundo debe existir madres que no hablan con sus hijos o hijos que no hablan con su madre. Busca de todas maneras. No siempre va a ser posible. Recuerdo un matrimonio que perdió a sus hijos simplemente por el hecho de que ellos decidieron ser cristianos. Entonces los hijos les dejaron de hablar, les dejaron de buscar, les dejaron, y bueno, hasta el último momento tuvieron que ver a sus papás en ataúd para volver no solo hacia ellos, sino a Cristo, ¿no? Entonces, aún esta situación siento que Dios nada se le escapa de su control. La acción de sábado es, si no es riesgoso o te pone en peligro, ve y busca con humildad restaurar la relación. Con humildad hago hincapié, porque muchas personas van reclamando, me tienes que pedir perdón, ¿no? Y tampoco es así. Tampoco es así. Hay veces que para pelear, dice que para pelear se necesitan dos, ¿no es cierto? Entonces, si alguna situación rara tuvo ahí, seguramente, a lo mejor la mayoría de la culpa la tiene otro, vamos a pensar que la tiene otro, no nosotros. Pero sin embargo, te toca un porcentaje. Si quieres iniciar y ganar a tu hermano, como dice la Biblia, como dice Mateo 18, empieza por la parte que te corresponde, por ese 1% de culpa que tuviste, ¿no? Y dile, ¿sabes? Respecto a lo que pasó, yo te quiero pedir perdón por lo que yo dije, hice, o no te contesté, no te miré bien, o contesté muy feo. Aunque al lado de lo que hizo la otra persona, lo tuyo no es realmente nada, ¿no? Pero empieza por ahí porque das el primer paso y das la oportunidad de que la otra persona, no, la verdad yo estuve mal. Y puede haber una reconciliación. La reconciliación con tus hijos, la reconciliación con los hermanos en Cristo, es otra área en donde no debería existir, por nada del mundo. Domingo. Domingo la palabra es vive. Vive sin la carga y sin el peso que te deja el no haber perdonado o pedido perdón. Porque al igual, cuando no pides perdón por las cosas, te pesa de igual modo y de igual modo te hace daño. El verso que nos apoya en ese desafío del día domingo es Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la acción, cuando la culpa te invade por lo que tú hiciste, recuerda que fuiste perdonada. Y cuando el recuerdo vuelve por lo que te hicieron, recuerda que ya perdonaste si llegaste al día sábado con el desafío. Y recordar eso también te va a ayudar que lo superes. Ten esta hojita en tu casa y cada vez que cumples la parte, pon check, palomita, a cada día que lograste resolver las situaciones. Y si en este momento no hay una situación en tu vida que digas, yo vivo en paz con todo el mundo, ¿no? Qué bien, guárdala para cuando se presente y pídele al Señor que te muestre aún aquellas cosas que a lo mejor ni enterada estás, o que la saque, ¿no? La saque a la luz. Hablando de un tema, luego me ha pasado que me entero años después que de aquella ocasión alguien se quedó molesto simplemente por sacar el tema de un evento que pasó. A veces así brinca, así saca las cosas el Señor, para que no se quede ahí con una situación y ¿sabes qué? Sí es cierto, yo nunca me puse a pensar en la situación de aquel tiempo y me da mucha tristeza que tú hayas vivido tantos años con ese resentimiento hacia mí. Si bien pasó mucho tiempo y ella misma dijo, ay, ya ni lo quiero tomar en cuenta, sin embargo, hoy te quiero pedir perdón para que lo podamos borrar porque de verdad no fue intencional.
Y aún esas cositas que salen después de tiempo que dices, ay, qué ganas de desenterrar muertos, ¿no? No, pero si ya se levantó el muerto, arréglalo, ¿verdad? Así, esta es la recomendación. Porque de verdad, mientras estamos en esta vida, ¿no? Siempre habrá cosas que perdonar. Y siempre cometeremos errores. Es imposible que no lo hagas. Y de eso se trata la vida cristiana. Mientras más te perdonan, más amas. Hay un verso en la Biblia que dice así, el que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y mientras más te perdonan, más los quieres, los amas, los admiras, los respetas. Y viceversa, mientras más les perdonas, más te quieren, más te buscan, más te ama y más creces. Y esta es la manera en que podemos hacer que este músculo del perdón crezca. Lo tenemos que aplicar en nuestra vida, sí o sí, porque simplemente por tener un buen testimonio, por vivir tranquilamente, sanamente y por tener una comunidad que es reconocida y refleja el amor de Cristo, el amor de Dios. Este es el desafío. No lo tiren a la basura, ese papelito. De verdad, les desafío que lo pongan en práctica, que lo hagan, incluso si no tienes la gran situación. Una vez, algo me acuerdo mucho que marcó mucho mi etapa de mamá, una situación que lo hice simplemente por curiosidad. Había escuchado un video, como si fuera hoy día un podcast, un videíto acerca de los adolescentes. Tenía mi niña 17 años en ese entonces. Y mientras escuchaba el video, yo identifiqué, porque la doctora hablaba mucho de que los hijos se comportan así, porque esto, y ay, así se comporta mi hija. Pero ¿por qué? Yo no hice esto, ¿no? Y empecé como que y esa curiosidad se me quedó. Y un día que nos fuimos por nuestro café de todos los jueves, le pregunté, yo muy orgullosa, porque yo sabía que me iba a decir, no, mamita, tú no, tú eres un amor de Dios, ¿no? Y cuando le pregunté a ella, en todos estos años, ¿te has sentido alguna vez así? ¿O he hecho algo que a ti te hizo enojar? Y fue increíble. Nuestro café, que normalmente era comprarlo, tomar medio vaso y luego salirnos a ver la tienda y nos acabábamos en medio vaso, fue una reunión de 2 horas, en donde me dijo todo lo que yo hice, todo lo que ella vio, todo lo que ella entendió y percibió. Tuve mucho que arreglar. Me di cuenta y ella sabe que al final de cuentas me sé que no lo hiciste intencionalmente. Y a estas alturas, a los 17 años, por lo que había escuchado en la escuela y todo eso, y me dijo, sé también que muchas de estas actitudes que tienes es por cómo tú fuiste criada, como a ti te criaron, como a ti te educaron, pero a mí no me sirve. Así. Y ahí fue donde me di cuenta que de verdad no conocemos, no nos damos el tiempo, no me di el tiempo de conocer a mi hija sus necesidades. Yo solamente traté de reparar mi vida. Traté de reparar aquellas cosas que mis papás no me supieron dar por el alcoholismo que vivía mi papá, por las depresiones de mi mamá y todo esto. Y yo dije, algo que me pasó a mí, y yo le dije, nunca voy a hacer que mi hija sufra eso. Y viví la vida esforzándome para que esto nunca pasara y mi hija ni por acá. O sea, obvio, no, mamá, pues somos cristianos, es obvio que esto no iba a pasar en nuestro hogar. O sea, y tú te quedas así. Y dices, nunca dediqué el tiempo de reconocer el medio en que había crecido mi hija, qué necesidad, porque obviamente tiene otra necesidad. Ella no nació en una familia que lucha con el alcoholismo y otros problemas, entonces, por ende, sus necesidades son otras. No era necesidad de protección y me la pasé protegiéndola. No había necesidad de sobreprotección y la sobreprotegí un montón. No había necesidad de que evitara que estuviera sola. Yo crecí sola, sin comer hasta que llegaba del segundo turno mi mamá. Y esta es la razón por la que yo jamás en la vida de mi hija pude aceptar un trabajo de tiempo completo.
porque me marcó, es cierto y lo reconozco. Y Dios me dio el privilegio de tener trabajos de medio tiempo, de manera que mientras mi niña estaba en la escuela yo trabajaba, salía la niña de la escuela yo salía. Eso no era por mi niña, eso era por mí. Y aprendí a los 17 años de mi niña. Y le dije, bueno, te lastimé, generé en ti situaciones que jamás quise, porque lo único que quería era protegerte, no sobreprotegerte. Dijo que la habíamos criado, crecimos, la educamos en una burbuja. Y dice, algo que tú no sabes, mamá, es que cuando esa burbuja explotó, fue lo más difícil para mí. ¿Cuándo explotó? En la secundaria, cuando conoció por primera vez lo que es la traición de sus propios amigos. En eso me tenía que haber enfocado, en protegerla, en cuidarla, en capacitarla, porque iba a salir allá afuera, en donde de verdad se vive las cosas reales. En la iglesia es fácil arreglar las cosas. Afuera es difícil. Afuera es difícil con una pareja inconversa. Es difícil con vecinos que no conocen a Dios, que están amargados, que han vivido situaciones complicadísimas. Es difícil con jefes de trabajo, que lo único que quiere es ganar dinero y no le importa ni tu tiempo, ni tu familia, ni tu vida, ni tu salud. Pero eso nos enferma a la larga. Entonces, busca en el tesoro de tu corazón qué cosas han pasado, qué cosas necesitas y el reto lo dejamos en esa hojita de lunes a domingo. Hoy es lunes, podemos empezar hoy en la noche. Y que Dios las bendiga y les dé toda la fuerza para hacerlo. Porque si les dio el privilegio de estar en esta clase, es porque el Señor las quiere aún más perfectas de lo que son. Amén. Vamos a orar. Quiero orar y cerrar con una oración y después dar tiempo a las preguntas, Maribel, si es que tenemos. Querido Dios, te doy infinitas gracias por este hermoso privilegio de poder compartir con mis hermanas. Gracias porque sabemos que en una comunidad como eso, la experiencia de uno sana a otro y mutuamente nos ayudamos y este es tu concepto y tu corazón acerca de la iglesia. Gracias, Señor, por contar una con la otra. Perdónanos si ofendemos tan fácilmente. Ayúdanos a pedir perdón si nos cuesta pedir perdón. Ayuda y da fuerza y ánimo a cada hermana según su necesidad, según las circunstancias de su vida, porque tú las conoces, tú las sembraste ahí. Ayuda a cada una y dale esas fuerzas, porque si algo sabemos, que por más herramientas y estrategias tengamos, si no tenemos tu poder, Señor, de nuestro lado no lo vamos a poder lograr. En tu mano, Señor, la dejo, en tu mano dejo mi vida también, para seguir aprendiendo, seguir creciendo. En el nombre de Jesús, te ruego por todo. Amén. Muy bien. Gracias, hermanas. Gracias a las que no faltaron ni uno y se han dado el tiempo y el esfuerzo para poder aprender. Me hace sentirme orgullosa, sentirme bien, porque si en algo podemos ayudar o aportar, de eso se trata, ¿no? De aportar a la vida de las personas. Si todavía, después de estas clasecitas de la sesión 1, sesión 2 y la de hoy, hay más preguntas que todavía no saben cómo aclararlas, cómo hacerlas, este es el momento. No sé cuánto tiempo, Maribel, quieres dar para preguntas. ¿10 minutitos? Tenemos 10 minutitos. Sí, hermana, la escuchamos. Sí. Ajá. Cortisol. Se llama cortisol. Cortisol. Sí, este es el que nos enferma, altera la presión arterial, el que intoxica hígado, riñones, cerebro. Es el que produce y detona la ansiedad y la depresión. Hace desastres. ¿Hay alguna otra preguntita más? Sí, hermana. Sí, la escuchamos. Sí.
Sí. Ataques. Sí, sí. A quedarse. Ujú. Exactamente. Ujú. Demasiado. Ujú. Ujú. Muy bien. Claro, ahí, claro, claro. Sí, es un proceso y ese fue tu proceso. Es lo que decíamos también hace ratito, ¿no? Que el perdón es de acuerdo a la situación de cada una, es el proceso, lo vive cada persona desde su punto de vista. Pero algo que quiero rescatar ahí es que muchas veces, muchas veces, te vas a encontrar, y Dios quiera que no estemos nosotras en ese punto, en donde sea tanto el orgullo o tanto el creer que estás bien, para que digas, yo no tengo nada de qué pedir perdón. Porque la verdad, muchas veces ahí es donde estamos mal. Tu suegra, que nos estabas compartiendo, ella claramente dijo, no, pues es que nadie te trató con groserías, o sea, no, para ella el grado de herida o de ofensa era hasta que llegases a las groserías, pero no necesariamente. Muchas veces la actitud también lastima. Entonces, muchas veces nosotros lastimamos con nuestra actitud, ay, pero yo no le dije nada, ay, pero yo no usé groserías. No es el único estándar, no el golpe, no el maltrato, no la grosería. Muchas veces, como decíamos, ¿no? La indiferencia, la ley del hielo y todo eso son actitudes por lo cual, ¿por qué decíamos en el reto que dejamos para la semana, el pedirle a Dios que descubra en nuestro corazón aquellas cosas por las que tenemos que pedir perdón? Porque en nuestro concepto pensamos que estamos bien, no hicimos nada, ¿no? Por ejemplo, yo que les compartí hace ratito que viví con un padre alcohólico, con violencia familiar, la verdad yo pensé por mi hija muchas veces, que es una reina, o sea, vive en un hogar en donde no es más que el amor, ni nos dábamos el lujo de discutir, porque a veces como matrimonio teníamos discusiones, pero las discusiones tenían que esperar hasta la casa, no en el coche, porque la niña no tenía que oír ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo puede esta persona que vivió en este ámbito estar traumada? Pues sí, ¿no? O sea, no pensemos que solo ese estándar es el que merece el pedir perdón o dar perdón.
es pedirle a Dios que saque de nuestro corazón, porque muchas veces hasta con una mirada, ¿sí? Ya ofendimos a nuestra familia, ¿no? Y más a la suegra, cuando de la suegra se trata, ¿no? También, o de si somos, yo soy suegra ya, y le pido al Señor que me dé sabiduría cada día, porque, bueno, en fin, pero sí, otra pregunta. Hermoso testimonio, hermana, gracias. Sí. ¿Qué relación tiene? Ay, no sé si entendí la pregunta, pero por ejemplo, si el hecho... No, necesito que me lo digas de nuevo.